toma de posesión y en su discurso posterior en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que los trenes de pasajeros y cargas serán de sus proyectos más importantes y adelantó que el próximo domingo comienzan o le darán banderazo de salida a la construcción del tren México-Pachuca. Vamos a platicar con Alfredo Nolasco, él es socio fundador de la consultora Espiral. ¿Cómo estás, Alfredo? Gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Alfredo. Mi querido Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, Alfredo, ¿ves tú realmente apetito de inversionistas por desarrollar los trenes? Porque estamos hablando pues de varias líneas. La que anunció la presidenta Sheinbaum, pues es la más facilita de todas, ya está prácticamente trazada, es la continuación y la que va a alimentar el aeropuerto de flujo de pasajeros, el aeropuerto Felipe Ángeles, y que le va a dar la conectividad, pero pues habló de la México-Veracruz Coatzacoalcos, de la México-Querétaro-León Aguascalientes, de la Manzanillo-Colima Guadalajara-Irapuato, de la México-San Luis Potosí-Monterrey Nuevo Laredo, de la México-Querétaro Guadalajara-Tepic Mazatlán Nogales y de la Aguascalientes Chihuahua Ciudad Juárez. Siete, Pues siete líneas. sí, son 7 líneas, de nueva cuenta, como lo hemos platicado en varias ocasiones. eh, hay que darle la bienvenida a las líneas de ferrocarril, de pasajeros, ¿no? Las tecnologías se han desarrollado de manera muy interesante en las últimas décadas. Es un medio sustentable, ¿no? Es un medio que va muy en línea con la vocación de una científica de medio ambiente. Entonces, los trenes es una solución de movilidad que vale la pena apostarle. Ahora, hay varios detalles que tenemos que ir, digamos, desmenuzando poco a poco para entender la viabilidad de los proyectos. Efectivamente, dentro de los 100 proyectos que la presidente Sheinbaum ha anunciado, pues están los trenes, ¿no? Y qué bueno que una de las primeras acciones que se están tomando es ir hacia el estado de Hidalgo, hacia Pachuca, que ha sido una capital ferroviaria, el estado de Hidalgo, con la planta de Ciudad Sagún de esta empresa francesa Alstom, antes Bombardier canadiense, con carril en el pasado. Pues qué bueno que se está iniciando y dando el banderazo de ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿es viable? Yo creo que esta es la más viable de todas las que están en el tintero, pues básicamente porque es una extensión del tren suburbano de la Ciudad de México, es una extensión de la línea actual que opera CAF, ¿no? Los trenes suburbanos que van desde Buenavista hasta Cuautitlán. Hay una extensión que no se ha terminado Huehuetoca, pero está el aeropuerto y de ahí tendría la continuidad hacia Texayuca y hacia Pachuca. Es un núcleo urbano importante y es un proyecto que creo que va a dar una viabilidad hacia la parte de digamos, el desfogue de una mancha urbana muy importante y va a facilitar pues, utilizar la infraestructura del aeropuerto Felipe Ángeles, que sea como sea, ya está ahí y hay que aprovecharlo. Sobre las otras líneas, hay que ver quién va a pagar el pato, ¿no? A final del día, las inversiones hoy son una vocación y una política de Estado, eso hay que entenderlo, por lo tanto el Estado mexicano, entiendo, le va a meter recursos para poder hacer la construcción de las líneas. Aquí lo que no me queda claro todavía es si esas líneas van a ser subconcesionadas a operadores privados que van a tener que hacer un modelo de negocios que les dé la rentabilidad para poder hacerlo, o bien van a ser líneas operadas por el gobierno, ¿no? En todo caso, en todo el mundo, las líneas de ferrocarril al inicio de sus operaciones son deficitarias, ¿no? Y requieren de un subsidio por parte del Estado, y no es sino hasta cierto punto que tienen madurez en su infraestructura y han sido amortizadas que pueden empezar a generar cierto tipo de recursos, ¿no? Entonces, en principio la idea es buena, hay que ver cuál es la magnitud. Entiendo que la presidente habló acerca de doblar el número de kilómetros
de las vías férreas de lo que hizo el presidente López Obrador. Esperemos que tengan un poco más de estudios, ¿no? De impacto ambiental, de viabilidad económica, y no tengamos, pues digamos, proyectos como el Maya, que será deficitario durante mucho tiempo. México, Querétaro, Guadalajara, se me hace lógico. México hacia San Luis Potosí, Monterrey, como lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, los tramos intermedios para facilitar la conectividad se me hacen adecuados. Ya después ir hacia Nogales o ir hacia Juárez, sería muy bueno. Incluso Monterrey, Laredo, San Antonio, podría ser interesante, pero el problema ahí es cuánto va a costar y realmente la competencia entre autobuses, aviones regionales y tren, habrá que ver el costo-beneficio. Claro. Alfredo, ¿y qué tan rápido podrá hacerse la modificación a vías férreas para que corra por ahí el tren de carga y ahora tren de pasajeros, como se piensa para el Tren Maya y otros tramos ferroviarios? Esa es una cuestión que creo que ya la habían resuelto técnicamente hablando. La viabilidad entre trenes de pasajeros y trenes de carga en la misma vía no es factible, ¿no? Las velocidades son distintas, las tecnologías son distintas. Y entiendo que en un proyecto que se presentó desde hace algunos meses, en abril, si no me equivoco, ya se hablaba de inversión sobre adecuaciones y vías paralelas para los trenes de pasajeros. Y esto es muy importante porque además de todo lo que está pasando, de dar cierta certidumbre a las inversiones, hacer una disrupción extra por utilizar vías de carga con pasajeros puede hacer que nuestra competitividad en materia de exportación caiga, ¿no? Hoy los trenes de carga manejan alrededor de entre el 20 y el 30% de la carga que va hacia Estados Unidos, sobre todo en automotores, ¿no? En coches terminados, en lo que es granel, y en lo que es, digamos, materiales pesados que no son tan necesarios llegar tan rápido a Estados Unidos. Pero meter una línea de ferrocarril de pasajeros en una vía de carga es un sinsentido. Y eso esperemos que en los programas que vaya a tener quien vaya a estar encargado del proyecto, puede ser la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, o a lo mejor alguna otra institución, sí será muy importante que tengan bien claro que son dos tecnologías y dos productos totalmente distintos. ¿Hay apetito de inversionistas? Decías hace rato que estamos hablando de proyectos sustentables, perdón, pero yo no creo que sean financieramente viables los trenes de pasajeros. ¿Habría interesados en invertir? Porque estamos hablando, ¿cuánto cuesta construir un kilómetro de vía? Ahí hay una No te, relación. no te lo podría decir porque depende de las condiciones Pero hay un geográficas. estándar, ¿no? Hay estándares, pero sería un poquito, digamos, aventurado de mi parte darles un costo. Es costoso, sí, y como te decía, sí puede funcionar siempre y cuando tengas un subsidio del Estado. O sea, si tú pones una vía de ferrocarril y esa vía de ferrocarril haces que se amortice al muy largo plazo, el operador va a poder hacer una proyección financiera a largo plazo para poder tener una recuperación y dar las prestaciones en consecuencia. Esa fue la razón por la cual muchos de los trenes de pasajeros en los años 90, 94, por ejemplo, el Constitucionalista hacia Querétaro, tronaron porque no había el subsidio y no había el aforo. Yo creo que las condiciones también han cambiado. O sea, un tren de pasajeros México-Querétaro hace mucho sentido. Si tú has tomado la carretera entre México y Querétaro, pues es una saturación de vehículos de carga y de vehículos de pasajeros y hay corridas de los autobuses a cada momento. Entonces, creo que sí hay cierta viabilidad económica por el aforo y hay líneas que pueden tener aforo. Por ejemplo, la México-Toluca sería muchísimo más efectiva si la línea hubiera estado terminada hasta Observatorio, porque el aforo entre Observatorio y Santa Fe sí hubiera funcionado para darle viabilidad económica. Un Toluca-Santa Fe pues debe ser muy rápido, pero debe haber poca gente. Por ejemplo, el tren Maya, la línea que va entre Cancún y Tulum, esa tiene cierta habilidad, pero no como un tren turístico, sino más bien como un tren suburbano. Y esto es bien importante porque yo creo que no solamente hay que empezar en las líneas de las Intercity, las de larga distancia, sino más bien en México tenemos un potencial para poder hacer más fuertes los sistemas de transporte colectivo en las zonas urbanas, ¿no? Bien. En la zona metropolitana de Guadalajara, de Monterrey, de la misma Ciudad de México, Ujú. de Puebla.
en donde se puede hacer un ejercicio de dar mejores opciones de mejor calidad y con un precio asequible para que la democratización, que es el sabor de este sexenio, de darle acceso primero a los pobres, que no necesariamente tienen que ser pobres los que utilizan el tren, hay que hacerlo, ¿no? Alfredo Nolasco, socio fundador de Espiral, la consultora Espiral, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes por invitarme, que tengan muy buen inicio de sexenio. Igualmente para ti, ya está lista Sofía Nava.